Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Dios nos muestra a través de Hebreos 5, verso 1 en adelante, cuál fue la intención de Dios llamar al sumo sacerdote. La palabra del Señor nos muestra de qué manera Jesús asumió el sumo sacerdocio por el orden de Melquisedec. Dios nos muestra y Dios nos revela dos tipos de sumo sacerdocio. Dios nos muestra y Dios nos revela cuál fue la intención de Jesús morir por los pecados de los hombres y cuál fue la intención de Jesús modelarle al pueblo de Dios el sumo sacerdocio que éste ejerció. La intención de Dios nunca fue sembrar en el corazón del hombre obras. Dios nos dice claramente a través de su palabra que somos extranjeros en la tierra. La palabra del Señor nos muestra qué fue lo que hizo Jesús cuando modeló el sumo sacerdocio que Dios le entregó. La palabra de Dios nos dice que Jesús llegó a ser sumo sacerdote por el orden de Melquisedec. Dios nos dice que Él le dice: tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús tenía. La manera de Jesús modelar el sumo sacerdocio fue derramando su corazón delante de la presencia del Señor siempre que ejercía alguna asignación para Dios. Jesús se mantuvo un 100% conectado al Padre. Jesús se mantuvo lleno de la palabra del Señor. Jesús hizo oraciones y súplicas, nos dice el Señor, con gran clamor y lágrimas para aquel que Él podía rescatar. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Cuando Jesús trajo el alimento que Dios le entregó para el pueblo, todo el que Él veía que Él podía rescatar a través de la palabra del Señor, Jesús derramaba su corazón. De esta manera, Jesús asumía el sacerdocio que Dios le entregó. Jesús derramó su corazón. De igual manera, Aarón lo derramaba mientras trabajaba con las ofrendas del pueblo.
Aunque el sumo sacerdocio que asumió Jesús no es igual que el sumo sacerdocio que asumió Aarón, estos vienen a ser al final lo mismo. Vienen a ser los mismos. Aunque el trabajo no es el mismo, las características por las cuales Jesús y Aarón se movieron mientras alimentaban al pueblo de Dios con su palabra, las características por las cuales estos predicaban, llevaban y doctrinaban al pueblo del Señor son las mismas. La palabra del Señor nos dice que el sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. El sumo sacerdote presenta a Dios las ofrendas de las personas del pueblo y ofrece sacrificios por los pecados del pueblo. Cuando el pueblo llega a la casa del Señor, el pueblo llega con un sacrificio que ya carga tal vez de una semana, tal vez de 2 días, dependiendo el ser humano y su sacrificio. El sumo sacerdote, ya preparado en el espíritu, lleno de la palabra del Señor y bajo obediencia, cuando trae la palabra del Señor, Dios se alimenta del sacrificio que el pueblo lleva en su corazón. El pueblo, siempre que llega a la casa del Señor, tiene un sacrificio que darle a Dios. De igual manera, el sumo sacerdote. Dios es exigente. Dios dice que Él no acepta cualquier sacrificio. El sumo sacerdote debe de tener cuidado. ¿Cómo trabaja con los sacrificios que el pueblo lleva a la casa del Señor? El sumo sacerdote no puede tocar el sacrificio de Dios. Este sacrificio le pertenece al maestro, al rey. Al sumo sacerdote le toca traer la palabra de Dios. Al sumo sacerdote le toca darle el alimento espiritual al pueblo. El alimento que sale de la boca del sacerdote es aquel alimento que va a hacer el trabajo en el corazón del hombre. Mientras el alimento que el sumo sacerdote le entrega al pueblo hace su trabajo en el corazón del hombre, este ser humano va siendo sanado, restaurado. Este ser humano va siendo tocado por la palabra de Dios y a la vez Dios es alimentado de lo que lleva su pueblo en el corazón para Él. Cuando el sumo sacerdote no hace su trabajo como Dios se lo pide,
Dios le pide al sumo sacerdote que trabaje según el orden de la palabra. Dios le pide al sumo sacerdote que respete sus objetos santos. Dios le pide al sumo sacerdote que le enseñe al pueblo a diferenciar lo que es santo de lo que no es santo. Dios le pide al sumo sacerdote que se mantenga limpio, puro y santificado para que éste pueda ejercer el trabajo que Dios le entrega. El sumo sacerdote puede tratarnos, dice Dios, con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Él también es débil. El sumo sacerdote es débil.